Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de manometría del libro de termodinámica Cengel. Piden calcular la altura del edificio a partir de lecturas del barómetro, que fueron tomadas en la parte superior del edificio y en la parte inferior del edificio. 695 milímetros de mercurio en la base y 675 milímetros de mercurio en el tope. Recuerden, la presión atmosférica disminuye con la altitud. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Dan como dato la densidad del aire y la densidad del mercurio. Algunos textos utilizan directamente la siguiente fórmula para calcular la altura de un edificio o la altura de una montaña. La diferencia de presiones entre el punto 1 y 2 es igual a la densidad del fluido, en este caso sería aire, multiplicada por la aceleración de gravedad y que multiplica la altura entre los dos puntos. Y de acá se despeja la altura. Ahora veamos por manometría cómo llegar a esta fórmula. Este tipo de ejercicio se resuelve como cualquier otro ejercicio de manometría. Por ejemplo, la presión en el punto 1 de este tubo en U va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del fluido, que es la densidad por gravedad por altura. Apliquemos este mismo principio. La presión en la base del edificio es igual. Por encima tenemos presión atmosférica del tope del edificio más la presión hidrostática del fluido del aire, que es densidad del aire por gravedad por la altura del edificio. Despejaré la altura del edificio. La presión atmosférica del tope está positiva, pasa al lado izquierdo restando, quedando que la diferencia de presiones entre el punto 1 y 2 es igual a la densidad del aire que multiplica gravedad y multiplica la altura. Esta es la misma fórmula que se mostró al inicio que algunos textos utilizan directamente. Sigo despejando altura. Como densidad del aire y gravedad están multiplicando a la altura, pasan a dividir al lado izquierdo y tenemos la fórmula para calcular la altura del edificio. Presión atmosférica de la base menos presión atmosférica del tope dividido entre la densidad del aire que multiplica la gravedad. No se pueden sustituir directamente los milímetros de mercurio en esta ecuación. Para el sistema internacional se deben llevar las lecturas del barómetro a Pascal y hay dos formas. Una de ellas es hacer la conversión de unidades de milímetro de mercurio a Pascal. Revisemos las unidades de presión. Acá se tiene una forma de hacer equivalencias, milímetro de mercurio a Pascal. Y acá se tiene otra forma de hacer equivalencia, milímetro de mercurio a Pascal. Resolvamos por esta. Milímetros de mercurio a Pascal se multiplica. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Se cancelan los milímetros de mercurio y se multiplica por una atmósfera que son 101.325 pascales. Y se obtienen los valores de las presiones atmosféricas en Pascal. La otra forma es utilizando el concepto del barómetro. El barómetro se rige por el principio fundamental de la hidrostática, que es presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Si observamos acá, en el enunciado nos dan como dato la densidad del mercurio. Esto indica que hay que calcular las presiones atmosféricas por esta vía. Veamos la teoría. Este es un barómetro básico de laboratorio. Tenemos un recipiente con un tubo al vacío que contiene mercurio. La presión atmosférica empuja el mercurio y se va a elevar una columna de mercurio dentro del tubo al vacío y se mide la altura de milímetros. Esta es una forma de calcular la presión atmosférica. Como nos dan como dato la densidad del mercurio, calcularé la presión atmosférica por esta fórmula. Calculemos la presión atmosférica de la base. Va a ser igual a la densidad del mercurio, que multiplica gravedad y multiplica la altura del mercurio en la base. Sustituimos densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero las alturas hay que colocarlas en metros. Por lo tanto, se dividen milímetros entre 1000, ya que un metro son 1000 milímetros. La altura en la base, dada en metros, es 0,695. Así que esta expresión se multiplica por 0,695 metros. Y la presión atmosférica en el tope va a ser igual a la densidad del mercurio, que multiplica la gravedad y multiplica la altura del mercurio en el tope, que es 0,675 metros. Se realizan los cálculos y se obtienen las presiones atmosféricas en Pascal. Si comparamos, estos valores son muy similares a lo que se hicieron anteriormente haciendo equivalencia en unidades. La diferencia es debido a los decimales usados. El siguiente paso es sustituir valores para calcular la altura del edificio. Sustituyo la presión atmosférica de la base. Sustituyo la presión atmosférica del tope. Y se divide entre la densidad del aire. Recuerde que aquí estamos calculando con el fluido aire.
La densidad del aire es 1.18 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Revisemos las unidades para que la altura nos dé en metros. En el numerador tenemos pascal. Un pascal es newton sobre metro al cuadrado. Y un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Multiplicaré por el equivalente de un pascal en sus unidades para obtener metros, que es la unidad de la altura. Cancelemos las unidades. Pascal con pascal se cancelan. Metro sobre segundo al cuadrado se cancela con metro sobre segundo al cuadrado. Y este kilogramo se cancela con este kilogramo. Quedaría 1 sobre metro al cuadrado dividido entre 1 sobre metro cúbico. Veamos acá. Apliquemos multiplicación de extremos y medios. También es conocido como el método de oreja o doble C. Se multiplican los extremos de la fracción y se colocan en el numerador, y se multiplican los internos y se colocan en el denominador. Nos queda metro cúbico sobre metro cuadrado, y esto equivale a metro. Opero, y la altura vertical del edificio resulta 230.5 metros. Acá podemos ver con más detalle cómo llegar a la unidad metro. En el numerador están las unidades equivalentes de Pascal, y en el denominador están las unidades de densidad y de gravedad. Se dividen aplicando el método de extremos y medios y se cancelan las unidades comunes, quedando metro cúbico sobre metro cuadrado. Esto resulta la unidad de metros. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a continuar viendo los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.